Hola, mi nombre es Yonit Maya Quinteros Pérez y vamos a estar resolviendo dos ejercicios de la materia de química física en MATLAB, para los cuales te voy a dejar los enunciados y te voy a dejar también la tablita que nos va a ayudar a resolverlos. Esta es la tabla que estaremos usando. Para el primer ejercicio nos dice problema 1, completar los 10 espacios en blanco. Para eso hemos comenzado con el clásico Clear All, CLC, Close All. Este programa grafica el factor de compresibilidad en Z a partir de la ecuación de Van der Waals, donde ya esta parte nos da un indicio de qué ecuación vamos a tener que despejar más adelante. Vamos a comenzar con el aire, que está en atmósferas litro sobre mol Kelvin. Nos hemos dado cuenta gracias a los demás datos que nos daban, que están justamente en litros elevado al cuadrado por atmósfera mol, y B que está litros sobre mol, entonces hemos tomado ese valor de 0.082. Para el siguiente espacio ya tenemos la presión que tiene un rango de valores, donde en ese espacio se podría llenar con un comentario o se puede llenar con lo que se mide en atmósferas. Entonces pasamos al siguiente, que es la temperatura. En este nos daba un indicio de que el usuario debe ingresar una temperatura, entonces en este caso podríamos utilizar el input para que el usuario ingrese el valor y se muestre el comentario que está allí justamente. Vamos a comenzar con el cálculo del volumen molar usando la ecuación de Van der Waals. Para esto vamos a tener un ciclo for, donde nos va a ayudar a repetir este ciclo y va a obtener la recta correspondiente. Para eso I es igual a 1 y usamos el legend P para que se formen los valores de la presión. Entonces este rango se pueda almacenar ahí y pueda mostrar los valores y avanzar en la gráfica. Vamos a comenzar con definiendo la ecuación de Van der Waals, que esta parte es importante, ya que para esto vamos a necesitar el despeje del volumen molar. Para esto, esta es nuestra ecuación principal, donde este volumen molar es el que vamos a tener que despejar. Esta es la serie de pasos que hemos seguido. Puedes pausar el video para poder revisarlo y verlo más a detalle como hemos despejado. Esta ecuación se va a igualar a 0 para poder ponerla en aquí en lo que es la parte de la ecuación de Van der Waals, donde claramente nos da una pista de despejar el volumen molar. Asimismo, esta fórmula principal la puedes encontrar en la primera tabla que te dejé al principio del video. Ahora pasamos a resolver el volumen molar usando F0. Para esto necesitamos el volumen molar inicial. Esta fórmula también la puedes encontrar en el formulario del principio. Para esta parte el PI es importante, ya que este nos va a ayudar a completar el ciclo. Un poco más explicando esta parte, es importante ya que en la primera vuelta, ya que comenzamos en 0.5 atmósferas, este va a poder aumentarse de 1, por eso comienza en I igual a 1 en el ciclo for. Entonces la segunda vuelta va a ser de 2.5 atmósferas, se tiende a eso. Entonces la última vuelta va a tender a ser a 200 atmósferas, que es lo que estamos buscando para formar la gráfica. Para esta parte es importante también definir el volumen molar, donde vamos a utilizar el F0 para poder igualar nuestras ecuaciones que hayamos puesto tanto en el volumen molar inicial como en la ecuación de Van der Waals, igualarlas a 0. Para eso se usa el F0. Para esta parte calculamos el factor de compresibilidad, que es el que está en la tabla del principio, donde Z es igual al volumen molar, en donde el numerador va a estar el volumen molar ideal y el volumen inicial va a ser el real. Y pues ya tenemos ya definidos ya esos dos que hemos puesto antes. Entonces, continuando también con eso, terminamos el for y bueno, todo eso se va a ir repitiendo hasta llegar al número indicado, ¿no? Ya para la parte de la gráfica utilizamos un plot, que era uno de los espacios que teníamos que llenar. En mi caso lo puse también en figure, pero en el principio sí era un plot, ya que este comando es el que usa para poder graficar. Ahí tenemos también lo que es xlabel, que es en la parte donde va en el eje X, en el eje Y,
y las presiones, presión atmosférica, el factor de compresibilidad, el que se va a visibilizar. Próximamente te voy a mostrar lo que es el código y la gráfica que nos genera el mismo, ya con todo corregido, y vamos a identificar y un poco más observar y detallar lo que es la gráfica de este ejercicio. Este es el código en MATLAB, donde yo lo estoy utilizando en una aplicación para tablet, que este me ha ayudado a compilar este código, que más bien no es muy pesado. En este caso hemos copiado tal cual el código anterior que les he explicado detalladamente, completando todos los espacios que nos pedía y pues haciendo correr el código, ¿no? Enseguida les muestro la gráfica. Bueno, ese es el programa ya corriendo, donde nos muestra una línea recta, obviamente, ya que se asemeja a lo que habíamos puesto en el plot, en la última parte del código, donde en el eje Y vamos a tener en el eje vertical el factor de compresibilidad y la presión en el eje X, que se mide en atmósferas. Esto nos va a indicar que el factor de compresibilidad comienza en 1, donde es importante repasar y ver lo que también el factor de compresibilidad, si es menor a 1, el gas es compresible. Y si el factor de compresibilidad es mayor a 1, el gas es menos compresible. Hay más repulsión entre las moléculas. Entonces, lo que interpreta la gráfica es que a bajas presiones se puede observar que hay menos de una atmósfera. Entonces, el valor de compresibilidad cae drásticamente en Z, que baja, incluso llega hasta los 0,1. Entonces, esto nos muestra claramente que el valor de Z cae drásticamente, llega por debajo del 0,1. Entonces, eso sugiere que el gas que estamos poniendo a estudio es altamente compresible. Bueno, al menos en esa región que cae, y que posiblemente sufra atracciones intermoleculares. También podemos observar que la Z también se incrementa drásticamente después de haber caído, donde primero llega a 1 y luego lo supera. Eso ya podría indicar tal vez unas fuerzas repulsivas. También podemos denominar que en presiones altas, mayor a 100 atmósferas, el Z crece en forma lineal, superando el valor de 4. Entonces, en ese caso, el gas que estamos estudiando es mucho menos compresible. Como sabemos, algo que podemos rescatar es a bajas presiones la atracción entre moléculas reduce el volumen del gas. Entonces, por eso esperamos un factor de compresibilidad menor que 1. Y en altas presiones, donde Z es mayor que 1, ya podemos poner lo que es la repulsión entre las moléculas, y donde aumenta el volumen, ya es lo contrario. Entonces, con eso ya estaríamos terminando el primer ejercicio. Comenzando con el ejercicio 2, ya nos dan ciertos datos, por lo cual vamos a comenzar con el nombre del que nos está programando, en este caso mi nombre, Yonit. Vamos a poner ejercicio 2 para poder identificarlo, el clásico Clear All, Close All y CLC. En el DIS vamos a tener este script grafica la ley de Charles-Gay-Lussac para el cloro molecular. Comenzar con los datos, propiedades críticas que ya nos dan en el enunciado. Todos lo ponemos en sus respectivas mediciones, el cual el único que difiere es el volumen crítico, donde nos da 124 centímetros cúbicos sobre mol. En ese caso se divide sobre 1000 para poder transformarlo a litro, y poder hacer unas correctas cancelaciones después para al momento de utilizar en la ecuación generalizada,
y para facilitarnos mejor la cancelación de las mediciones. Vamos a comenzar con la parte de valores para graficar, donde vamos a definir la presión con un linspace, que este dato ya nos da, este rango ya nos da en el enunciado mismo, que va de 1 a 150 atmósferas. Entonces es importante que estos datos los tomemos en cuenta para usarlos en la ecuación generalizada. Entonces estos dos valores nos van a indicar el rango de la presión que nos va a dar, y el 2 que lo ha aumentado ha sido para poder definir que solamente van a existir esos dos valores, esas dos presiones, donde P1 va a ser igual a 1 y P2 va a ser igual a 150, donde lo he puesto de un rango de 0 a 300, ya que en grados Kelvin 298 es el rango más grande, así que lo redondeé a 300. ¿Para qué? Para que también vaya de un valor en 100, donde solamente va a tomar ese valor, el tercer valor, que va a tomar los 100 valores de la temperatura. Asimismo, también he utilizado el R de 0.082, al igual que el anterior ejercicio, basándome en las unidades de los anteriores em, propiedades críticas, más que todo para poder utilizar la R correcta para poder hacer una adecuada medición. Asimismo, también he utilizado un hold on para que todas las curvas se dibujen en una sola figura, donde en caso de control de no poner ese hold on o no poner los índices en el linear space, tanto en la presión como en la temperatura del 2 y el 100, es posible que nos salgan varios datos graficados en una gráfica. Entonces, siendo así, les voy a mostrar también un ejemplo de cómo podría llegar a ser. Y este es el ejemplo. Claramente no se puede observar las gráficas o líneas específicas para poder hacer un buen análisis de la gráfica. Ahora sí, vamos a comenzar con la gráfica para, bueno, los dos bucles for que vamos a utilizar. Hemos utilizado un primer for para graficar lo que son las presiones, y el siguiente for para ya graficar la temperatura. En ese caso vamos a utilizar un ciclo dentro de otro ciclo. Vamos a comenzar con el primer for, donde el más grande, donde I es igual a 1, donde este nos indica que va a recorrer cada valor de la presión del vector. En este caso, la primera vuelta, la presión 1 va a ser igual a 1 atmósfera, y la segunda vuelta que va a dar va a ser igual a 150 atmósferas. Esto va a hacer que grafique dos curvas diferentes para cada presión. Entonces, en ese caso, nos podría dar tal vez la idea de que se podría ver para un gas ideal o para un gas real. Tenemos esas dos opciones. Ahora pasamos a un comportamiento ideal, donde el volumen molar va a utilizar la ecuación que estamos utilizando de un volumen ideal, que está también en la primera parte del video, en la tabla que les he dejado. Después de eso comenzamos a plotear para poder graficar esa línea de volumen molar, donde nos vamos a basar en un eje X en la temperatura y en el eje Y el volumen molar. Ahí especificamos que queremos que nos salga en una línea, y el display name, que se utiliza para poder tener una gráfica más ordenada, donde en la parte superior izquierda nos va a aparecer como una base de comandos, donde identifica, o donde él mismo pone lo que es como la identificación de cada línea, de qué representa cada línea, y a qué presión la estamos manejando o se está graficando. Así también continuando con el num2 str, donde este mismo convierte los números a texto, y siempre identificando sus unidades, ¿no? Pasamos a lo que es el comportamiento del gas real, donde ya vamos a utilizar otro for
para recorrer y poder ver también el uso de las temperaturas. Para eso lo que hace es J en el for, en el segundo for, J es igual a 1 y el legend también nos ayuda a verificar esas los valores, ¿no? de que entre igual en ese rango que habíamos puesto de 0 a 300. Lo que es, ya que es un gas real, vamos a utilizar la ecuación generalizada, que es la que más se acerca y es la que más se usa para este tipo de gases. En este caso, lo que hemos hecho es copiar como tal la ecuación generalizada, que para más precisión hemos reemplazado en todas las presión reducida, volumen reducido y temperatura reducida por su adecuado manejo, de donde el volumen reducido va a ser igual al volumen molar sobre el volumen crítico. Después también la presión es igual a la presión real es igual a la presión sobre la presión crítica, y la temperatura real es igual a la temperatura sobre la temperatura crítica. Y así terminamos el for con el F0, que va a igualar todas las ecuaciones a 0 para que se puedan evaluar. Así también como utilizamos el volumen molar como un valor inicial para que este for pueda funcionar. Terminando el otro for, ya vamos a tener lo que es un plot para que se cumpla todo el for anterior, para que logre desplegar en la gráfica los valores que deseamos. Asimismo, también tenemos como en eje X y en eje Y las respectivas de temperatura y en este caso el volumen de la ecuación generalizada. Entonces también tenemos un display y un num2 str. Después comenzamos ya con la que es la gráfica, y termina todos los dos fors, y empezamos con lo que es la gráfica con un X label, Y label y el título, ¿no? Donde ahí solamente ponemos los nombres de cada del eje X y del eje Y para poder identificarlos. En ese caso también se usa lo que es el Legend Show para poder activar el display, para que nos muestre esa lista de gráficas. Ahora hacemos correr el programa, donde nos va a dar una sola gráfica con cuatro líneas rectas, donde vamos a poder observar el comportamiento, ¿no? Justamente este es el display el que queríamos ver, ya que aquí nos da las atmósferas en el que está la presión en las atmósferas que está trabajando. Como siempre tenemos un título, tenemos también lo que es el eje X y el eje Y, que está en el eje Y está el volumen molar en litros mol y la temperatura en Kelvin. Esto es importante, ya que son las unidades en las que debemos de trabajarlo, ¿no? No se observa muy bien, pero moviendo un poco la gráfica podemos observar que justamente existen dos rectas sobrepuestas, que bueno, lastimosamente acá no puedo agrandarlo, pero aquí la línea azul se podría decir que es un ideal, donde su comportamiento a baja presión está una atmósfera. Después la roja, que no se logra observar muy bien, es real, donde el comportamiento del cloro está a una atmósfera. También podemos observar un poco de que el amarillo ya se puede considerar ideal, ya que está a los 150 atmósferas y su comportamiento es a alta presión, entonces sobrepasa. Entonces se puede considerar un gas ideal.
El morado ya igual tiene el mismo comportamiento que el amarillo, por eso están bien intersectados. Y bueno, este también ya se refiere más al cloro también. La línea roja y la línea morada son las que muestran el comportamiento real del gas, ya que claramente esta gráfica ilustra la ley de Gay-Lussac, donde se cumple perfectamente a condiciones ideales esta ley. El cloro molecular se desvía del comportamiento ideal en dos situaciones, a bajas temperaturas y altas presiones. Eso es todo por hoy, hasta el siguiente video.